Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos reportando aquí desde la hermana República de Xochimilco, Ciudad de México. Somos Amarela Varela Huerta, que soy profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y yo soy Indira Tatiana Carías, yo soy investigadora de la maestría de Métodos y Técnicas de Investigación Social de la Universidad de El Salvador. Tenemos una invitada de honor porque les digo siempre que en México y lamentablemente un poquito en América Latina tenemos el síndrome de Estocolmo porque estudiamos las migraciones a través de las voces de los norteamericanos. Entonces, pues tenemos a una compañera estudiosa de las migraciones desde uno de los epicentros de donde salen el buen número de personas migrantes de El Salvador y que además hoy es más vigente que nunca por el tema de que el tecnofascista de Donald Trump deportó a familias migrantes, deportó a varones migrantes que él acusa de pertenecer al Tren de Aragua, a la industria carcelaria de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, proponiendo que, bueno, generando ahí pues una verdadera crisis en el Estado y en la división de poderes en Estados Unidos al saltarse la decisión de la Suprema Corte norteamericana de no poder deportar personas sin debido proceso judicial y al hacerlo Trump amparado en una ley patriótica previa, de que no se había usado desde la Segunda Guerra Mundial. Nos invitaron a Claxo TV, agradecemos mucho la invitación en el marco de la discusión que tenemos solo el mes de marzo, ¿verdad? En todas las instituciones académicas y deberíamos de tener todo el año y todos los días. Yo sé que en Flaxo sí la tienen, pero no es el común en las instituciones de educación superior y deberíamos de propiciar, y este es un esfuerzo más por propiciar que esta conversación en términos de la generización de las migraciones, de la feminización, se tenga pues de manera más profunda y más cotidiana, ¿no? Y en ese sentido, pues, a ver, te pregunto, Tatiana, vamos a empezar. Como decía el maestro Abdemalek Sayad, ese argelino que, que reflexionó después de la independencia argelina sobre cómo pensar las migraciones, vamos a hacer ahora un diálogo entre por qué migran, entonces en el origen, los motivos del éxodo, cómo es que transitan y en qué condiciones viven al instalarse en el norte global. Y yo sumaría ahora cómo es que se experimenta la deportación entre las mujeres migrantes. Si quieres hablar un poco de los motivos del éxodo. Okay. Sí, yo creo que a nivel centroamericano creo que compartimos mucha realidad. Creo que, como lo comentaba con la doctora Varela, han evolucionado y han venido cambiando las formas en que están migrando las personas y los motivos por los que lo están haciendo. Han venido como de un contexto social, económico, hasta por motivos de delincuencia, hay incluso motivos políticos por los que está migrando la gente y eso es precisamente lo que nos atañe en este momento. Lamentablemente, como decía la doctora, no todo el tiempo está como en boga, no todo el tiempo está como en agenda este tema y ahora pues queremos aprovecharlo y qué mejor que tener la oportunidad de saber de primera mano que yo estoy trabajando mi investigación en El Salvador, pero estoy buscando especialistas aquí y estoy buscando mujeres migrantes salvadoreñas, mujeres centroamericanas que hayan pasado por este tipo de situación y la verdad es que sí nos estamos encontrando con que ya no es solamente por motivos económicos que la gente se está yendo. Hay muchísimas otras razones que ya están causando pues todo este éxodo migratorio, ya las caravanas también ya son como fenómenos que ya no se pueden ocultar y que lamentablemente ahorita hay una guerra abierta, sí, directamente contra las personas migrantes. Sí, y tiene pues ya casi 2 décadas que yo propongo que las migraciones, sobre todo porque las estudié, le decía a Tatiana, las empecé a estudiar, las migraciones feminizadas, a través de mirar a la diáspora salvadoreña, que hay una trinidad perversa que expulsa a las mujeres
de los lugares donde nacieron, donde están sus muertos, donde viven sus hijos, donde están sus madres, donde está su tierra, donde está su agua, donde están sus cielos. Y esa trinidad perversa sería la violencia de mercado, el neoliberalismo que hace que, mientras que en Estados Unidos se cobran $17 la hora por salario mínimo, pues en América Central y en América Latina en general no se cobre más de $400, cuando bien va mensualmente un salario mínimo, y sobre todo saber que el neoliberalismo ha generado la financiarización, el endeudamiento, el trabajo precario, el trabajo informal, que sobre todo afecta a las mujeres porque no les dan coberturas en términos de maternidad, en términos de enfermedades derivadas del trabajo, ¿no? Entonces, el neoliberalismo, la violencia de mercado, la otra elemento que expulsa a las mujeres es la violencia de Estado, que se vincula directamente con la violencia patriarcal. La violencia patriarcal, como ya sabemos todas las que vemos estos espacios de reflexión de Claxo TV, perdón, yo sé la diferencia radical que hay entre una institución y otra, pero me confundo. Eh, pues las mujeres migramos porque el Estado es omiso o incluso ejerce la violencia contra las personas en general y contra las mujeres. Es omiso, por ejemplo, a la hora de abordar, de catalogar y de sentenciar crímenes de feminicidio, por ejemplo. Pero también es omiso cuando denunciamos violencia laboral, violencia doméstica, y muchas veces está coludido o administra el crimen desde el Estado cuando denunciamos violencia por el crimen administrado por el Estado, ¿no? Entonces yo creo que en El Salvador eso fue una realidad masiva previa a Bukele, y que ahora además se combina con lo que investigadoras e investigadores de todo el continente han llamado juvenicidio, ¿no? Lo que ejerce el Estado salvadoreño contra las juventudes y por lo tanto contra sus comunidades, sus madres, sus parejas, sus hijas, pero contra las propias mujeres migrantes, es por ejemplo el encarcelamiento masivo de jóvenes inocentes que antes eran atrapados, reclutados forzadamente por las maras y ahora lo son encarcelados por la industria carcelaria de Bukele, ¿no? Entonces, esas tres violencias, violencia de Estado, violencia patriarcal y violencia de mercado, se conjugan y conjuran la migración femenina desde el sur global hacia los nortes, pero también hacia los sures, ¿no? Ahora hablemos, Tatiana, de la violencia en los tránsitos, ¿no? Sí. ¿Cómo definirías la violencia que viven las mujeres en el tránsito migratorio? Pues yo creo que están como que las mujeres nunca escapamos de la violencia, ¿verdad? O sea, yo creo que desde antes de salir, la motivación que tuve que pasar para querer salirme de mi país, bueno, no querer, tener que salirme de mi país, desde ahí, o sea, yo ya estoy atravesando un ciclo de violencia. No quedarme en el lugar donde yo quiero estar, sino que tener que moverme forzosamente a otro lugar. Desde ahí empieza el ciclo de violencia. O sea, que no puedo tener las condiciones necesarias para tener una vida digna, una vida tranquila, que me genere todas mis condiciones mínimas de bienestar. Ya desde ahí estoy atravesando violencia. Luego, el hecho de salirme, el hecho de atravesar hay como un proceso a nivel de que se va avanzando en la ruta migratoria, ya sea de que estén de tránsito o que pretendan llegar a México. La verdad que ahorita que estoy investigando el tema, tengo conocimiento ya de que desde Guatemala incluso, o sea, las mujeres atraviesan por muchos ciclos de violencia perpetrados desde las personas que están realizando el tránsito de forma ilegal, como los polleros, los coyotes, como los conocemos, hasta otro tipo de personas que tienen que ver incluso con cuerpos de justicia. Ya sea en México, en Guatemala, incluso en El Salvador antes de salir. Entonces, pues la verdad que es lamentable que es un ciclo de violencia que viene
de muchas formas y se expresa de muchas formas y en diferentes lugares, pero es algo de lo que realmente las mujeres no escapamos. Los migrantes en general no escapan. Sí, yo diría además que ahora, de un tiempo para acá, desde las caravanas de manera enfática, eh, presenciamos además una forma de violencia vicaria que es, las mujeres han tenido que empezar a migrar en núcleos familiares. Durante la década de los 90 se produjo lo que llamaron las estudiosas la feminización de las migraciones. Yo siempre digo que hay que poner, o sea, que se entiende ese giro teórico, pero que hay que poner énfasis. Por ejemplo, mi abuela era una indígena migrante en Puebla que migró por la violencia doméstica, y eso sucedió en 1902. Pero digamos, desde la década de los 1970s, 80s, pero masivamente en los 90s, las mujeres empezamos a estudiarlas como pioneras de la migración, pero migraban solas y mandaban a traer a los hijos después. De ahí el trabajo de compañeras como Claudia Pedone, que ha pensado las cadenas migratorias, ¿no? Esta noción de tú siempre jalas a los tuyos. Pero creo que ahora, esta es una hipótesis que yo vengo trabajando en colaboración con Soledad Álvarez, que pensamos la idea de comunidades de cuidado en movimiento, pero también en colaboración con Claudia Pedone y con mi colectiva, que nos llamamos Narrativas de Fronteras desde las Migraciones. Muchas colegas feministas que estudian las migraciones, estamos ante la familiarización de los flujos migratorios, y lo que sucede ahí es que esa violencia que se cebaba contra las mujeres, por ejemplo, por parte además de sus pares, ¿no? También hay que decir que las mujeres son violentadas por otros migrantes, por otros transmigrantes, y son violentadas por el ejército privado indirecto de los narcos administrados o tolerados desde el Estado, pero también son violentadas de una manera central por las fuerzas de seguridad de cada país que atraviesan. Yo creo que es muy importante definir que ante esta idea tropical de la canibalización, de que los malos son los paralegales, pues la imagen, por ejemplo, de la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde calcinaron vivos a más de 40 migrantes el Estado mexicano a través del Instituto Nacional de Migración, de una cárcel, por cierto, administrada, subrogada la seguridad privada de esa cárcel a un familiar del dictador Daniel Ortega nicaragüense. Pues ahí, y además los informes de las organizaciones de derechos humanos, de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana, que hoy ya no hace de defensor del pueblo porque su presidenta es alguien que le lava la cara al gobierno de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, pero incluso ellas reconocen que 3 de cada 5 ejercicios de violencia contra las migrantes en realidad son violaciones a derechos humanos porque las cometen fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, los caiviles de Arévalo, que ganó por su pueblo y puso a los caiviles a violar a las, digamos, de los derechos humanos de las mujeres en la frontera, porque se lo mandó a decir Trump, ¿no? Ahora diríamos, ¿cuáles son? Y bueno, pero también decir que ante esas violencias vicarias contra los niños, porque se familiarizaron los flujos migratorios, pero también se familiarizaron las resistencias. Para mí, la migración en familia de las mujeres con sus madres, las abuelas migrantes, y con sus hijos, los niños y las infancias migrantes y las niñas migrantes, es una forma de feminismo antipunitivista. Es una práctica que desafía frontalmente con los cuerpos vulnerabilizados y feminizados, que es lo que tienen las mujeres, las leyes que nos extranjerizan permanentemente, ¿no? Pero por supuesto, a esa violencia con la que responden las mujeres migrando en familia, además de la violencia de Estado, hay una violencia paralegal, ¿no? Entonces ahora vemos familiarizados los secuestros, familiarizados los encierros, como las baby jails de Donald Trump, o ahora las deportaciones, y vemos familiarizadas, digamos, vemos el racismo de las poblaciones latinoamericanas también contra las familias migrantes, ¿no? Vemos a las familias haitianas de personas negras que padecen en barrios densamente poblados por personas prietas negrofobia, ¿no?
en América Latina. Ahora hablemos, Tatiana, y para terminar, bueno, no, nos faltan dos dimensiones. Las estrategias de resistencia para el asentamiento, pero también las violencias que viven las mujeres ahí donde se instalan. Platicábamos con Tatiana, que está aquí de visita en Ciudad de México, que cada vez hay más, que la diáspora salvadoreña en México tiene desde cuando la guerra, ¿no? En la década de los 80, pero que de manera nutrida se ha engordado desde que el neoliberalismo nos atraviesa como pueblos, y hoy ya hay toda una diáspora sentada en la Ciudad de México, en diferentes ciudades de México, ¿no? Entonces, Tatiana, tú de la revisión de la literatura, de las conversaciones, de los diálogos, ¿cuáles dirías que son las estrategias de asentamiento, de que las mujeres ejercen para el derecho a permanecer en donde decidieron migrar, ya sea en México o en Estados Unidos? Pues yo creo que lo primero es como reconfigurar el pensamiento que traen y tener que involucrarse sí o sí al lugar, al lugar que las acoge, que las recibe. Entonces yo creo que de todo lo que he platicado con mujeres que han migrado en diferentes momentos de las últimas décadas, yo creo que todas coinciden en el hecho de que tienen que sí o sí aceptar, digamos, diferentes tipos de estilos de vida diferentes, formas de adaptarse, que aunque no quieran o aunque no estén completamente familiarizadas o de acuerdo con lo que la ciudad les ofrece, pero son cuestiones que tienen que aceptar y se han acomodado con el tiempo. Pero yo creo que las estrategias, eso es algo que no cambia. De todo lo que he conversado, me dicen, no, yo llegué a la Ciudad de México en tránsito y yo tuve que aprender que aquí la vida es diferente, que aquí la forma, o sea, aunque estemos muy cerca, aunque geográficamente estemos muy cerca, pero la forma de vida cambia. Entonces yo creo que las estrategias que han tenido que adaptar nuestras mujeres y los migrantes en general, que las mujeres con el agravante de que tienen que adaptarse a situaciones que de pronto no son tan buenas en la ciudad o en el país que las acoge. O sea, me dicen, así como pasábamos situaciones de violencia en El Salvador, también aquí son formas diferentes y son estrategias de supervivencia diferentes. Entonces yo creo que aunque pase el tiempo, pasen las décadas, los años, yo creo que las estrategias y las formas de supervivencia que tienen las personas migrantes y las mujeres en general, que es lo que estoy estudiando, siguen siendo como las mismas, siguen siendo como forma de supervivencia, le llaman ellas. O sea, aparte de adaptación, son de supervivencia más bien. Sí, a mí me parece muy importante agrietar la idea de integración social. Yo creo que las mujeres, bueno, primero decir que no hay políticas públicas para garantizar la exigibilidad de derechos humanos básicos para las personas migrantes en general, pero tampoco la hay para las mujeres migrantes y para las infancias migrantes, que son cuerpos feminizados, vulnerabilizados, ¿no? Mucho menos para las personas transmigrantes. Y en ese sentido, las mujeres inventan una forma de integración social que atraviesa el hecho de adaptar su cocina, ¿no? Sus platillos a los insumos que hay, el hecho de aprender la lengua, por ejemplo, las haitianas, las mujeres chinas, las mujeres africanas, aprender la lengua en la que se hace la tarea de los niños, que ya son nacionales de ese otro lugar donde se consiguieron asentar, o aprender las formas, ¿no? El hábitus de, por ejemplo, la vida aquí en la Ciudad de México, ¿no? Hacen integración social al adaptarse también a la ausencia de sus familias, de sus comunidades, al configurar comunidades de cuidado en movimiento. Yo creo que las mujeres migrantes, como los migrantes en general, para mí son el motor de la historia y son una especie de ventana privilegiada para entender cómo sobreviven
las poblaciones en estos tiempos de tecnofascismo, ¿no? Pero hablemos, yo creo que de lo más duro que decíamos con Tatiana en la conversación que estábamos teniendo, que cuando nosotros pensamos que ya no puede haber más crueldad, aparece algo más grave. ¿Cuál sería tu opinión en términos de cómo están atravesando las mujeres migrantes los procesos de deportación, por ejemplo, desde España o desde Estados Unidos, desde Canadá? Pues yo creo que ahora la parte que se hace más difícil es saber de que voy a llegar y pensar el hecho de a qué regreso. O sea, y ni siquiera regreso por mi voluntad, sino que regreso porque me están enviando de manera forzada a moverme del lugar que yo elegí para empezar una vida nueva y tener otro tipo de oportunidades. En ese caso de que uno está buscando oportunidades, muchas personas también lo hacen por desplazamiento forzado, porque tienen que sí o sí salir de sus países. Y en el caso de El Salvador en especial, pienso que debe ser una situación muy complicada y muy estresante el hecho de saber de a qué regreso si en este contexto, en esta coyuntura política, la verdad que no tenemos ni siquiera garantías ni derechos humanos garantizados como para que yo diga, voy a regresar a mi país y me voy a sentir plena y voy a sentir que estoy segura, porque ni siquiera en mi propio país estoy así. Entonces debe ser como una situación de estrés y una situación de una permanente psicosis y un sentimiento de persecución todo el tiempo, porque aparte de que me siento vulnerada como mujer, mi país tampoco me está apoyando y mi país tampoco está haciendo nada para que yo me sienta bienvenida. Cuando yo estoy llegando ahorita como están haciendo los procesos de deportación y cuando el Estado salvadoreño lo único que hace es decirme, aquí tenés un kit con un cepillo de dientes y un jabón para que te des un baño aquí en las instalaciones y ya tenés que regresarte a tu casa. En serio, eso es lo que me está ofreciendo el Estado salvadoreño cuando yo regreso de una situación postraumática, que, o sea, ahorita ya ni siquiera se define en qué momento, porque el trauma es desde que yo me tuve que salir, tuve una motivación para salirme. Llegar a un lugar y que me digan, no, tampoco aquí te queremos, regresate. Me regreso y tampoco estoy teniendo condiciones dignas de vida, entonces es una situación como demasiado denigrante, de hecho, incluso hasta para la dignidad, no solo de las personas como mujer, como madres, porque también están migrando con familias completas, como lo decía la doctora Marela. Debe ser una situación que aparte tengo que cargar el estrés de ser cabeza de familia, de ser cabeza de hogar y estar todavía pensando no solo en mi situación, sino de las personas que van conmigo. Sí, yo creo que estamos ante un tiempo bien complejo, ¿no? Porque las mujeres están regresando a estados desmantelados, ¿verdad? Ustedes me entienden allá en Argentina con el tecnofascista ese de la motosierra, ¿no? Están regresando a estados completamente ausentes de la regulación de la vida social. Y yo creo que es muy importante, y con esto me parece que podría ser interesante terminar, que no es lo mismo ser deportada a la ciudad que ser deportada a una comunidad indígena, ¿no? Yo creo que también estamos viendo prácticas de recepción y de hospitalidad radical entre comunidades que reciben a esas mujeres que se fueron a intentar salvar la vida, salvar a la familia, a financiar las deudas que deje el desarrollo, y hay una hospitalidad radical para esas mujeres. No así una hospitalidad institucional que se reduce a eso, ¿no? Se reduce a un kit de bienvenida que, bueno, en el caso mexicano les están dando $100, que alcanza básicamente para un trayecto de regreso a tu casa, y al mismo tiempo se está instrumentalizando eh, la victimización, la violencia que se ejerce contra los cuerpos femeninos en discursos patrioteros bien peligrosos, ¿no? Que yo creo que refuerzan el racismo social, el racismo institucional de la que somos objeto las mujeres y en especial las mujeres migrantes.
Bueno, y para terminar esta entrevista que celebramos aquí en común con la compañera Tatiana de El Salvador, quiero invitar a todas y a todes a sumarse este miércoles 26 de marzo a las 4 de la tarde, hora Ciudad de México, a través del canal de YouTube del Centro para la Memoria en América Latina, CAMENA, al conversatorio que vamos a celebrar con compañeras deportadas y mujeres migrantes en España y en México. Se va a transmitir en línea, pero también se va a poder asistir presencialmente. Es este miércoles 26 y vamos a hablar de las experiencias de las mujeres migrantes con la voz de las protagonistas en primer plano.